Arrancamos con la última teoría que tenemos de esta materia. Es memoria virtual, lo que vamos a ver. La introducción dice que comparando lo que era paginación simple y segmentación simple, esto lo vimos la semana anterior, tenemos una distinción entre particionamiento estático y dinámico. Recuerden lo que era el estático, donde siempre el tamaño del particionamiento era el mismo, y en el dinámico iban y venían los procesos dentro de lo que era la memoria principal a lo que era la CPU. Además tenemos los fundamentos iniciales de la gestión de memoria, eso es lo que habíamos visto la vez pasada, las características que tenía. Las características tanto de la paginación como de la segmentación que son claves para este inicio son: todas las referencias a la memoria dentro de un proceso se realiza a través de direcciones lógicas que se traducen dinámicamente a direcciones físicas durante la ejecución. Es decir, la CPU le tiene que indicar al sistema operativo una dirección, se la va a indicar como una dirección lógica, un valor, un número, y es el sistema operativo el que tiene que traducir esa dirección lógica, ese número, a una dirección física, es decir, a un lugar concreto, para ir a buscar al proceso que tiene que ejecutarse. También vimos que un proceso puede dividirse en varias porciones, páginas o segmentos. Recuerden que las páginas tenían siempre el mismo tamaño y los segmentos no necesariamente. Y estas porciones no tienen que estar localizadas en memoria de forma continua durante la ejecución. Es decir, que una página puede estar en la memoria principal y otra página incluso puede estar en la memoria secundaria, o una página también puede estar dentro de la CPU. O sea que el mismo proceso no necesariamente tiene que estar cargado en el mismo lugar al momento de darse la ejecución. Si las dos características anteriores se dan, entonces es necesario que todas las páginas o todos los segmentos de un proceso se encuentren en la memoria principal durante la ejecución. Si la porción, segmento o página en la que se encuentra la siguiente instrucción a buscar, y si la partición donde se encuentra la siguiente dirección de datos que se va a acceder también está, entonces al menos la siguiente instrucción se podrá ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Que en un proceso tiene varias líneas de código, podemos entenderlo así, y para que la ejecución se dé sin interrupciones, esas partes, por lo menos la parte que se está ejecutando y la próxima, la siguiente, tiene que estar en la memoria principal. Si no, ese proceso no va a quedar otra que tenga que salir de la CPU y no se pueda seguir ejecutando. Supongamos que se tiene que traer un nuevo proceso de memoria. El sistema operativo comienza trayendo únicamente una o dos porciones, que incluye la porción inicial del programa y la porción inicial de los datos sobre la cual acceden las primeras instrucciones. Esto muy distinto a como nosotros lo estábamos pensando, ¿se acuerdan cuando hacíamos la planificación de procesos? Que decíamos, bueno, el proceso A va y viene de bloqueado o de memoria secundaria, memoria principal. Fíjense que esto no pasa así, porque traer todo un programa, todo un proceso a la memoria principal es muy costoso. Costoso refiriéndonos a que nosotros tenemos un sistema seguramente que sea de multiprogramación, vamos a tener un montón de procesos que quieren ejecutarse al mismo tiempo. Entonces no es necesario traer todo el proceso a la memoria principal, sino que podemos ir trayéndolo por partes. Lo que necesitamos sí o sí es la porción inicial, como dice acá, y la porción inicial de los datos. Eso sí tiene que estar en la memoria principal, es lo primero que tenemos que traer, y no es necesario que traigamos todo. Piensen ustedes en cualquier aplicación que ejecuten, cualquier aplicación que estén utilizando, incluso en este momento, que generalmente se utilizan un par de funciones. No utilizamos todas las funciones, incluso ahora, por ejemplo, de Zoom. Aquellas cosas que no utilicemos con mayor frecuencia seguramente estén alojadas en este preciso momento en mi computadora en la memoria secundaria. Dice, esta parte del proceso que se encuentra en la memoria principal se la denomina como conjunto residente. Cuando el proceso que se está ejecutando, las cosas ocurren en forma suave, mientras que todas las referencias a la memoria se encuentran dentro del conjunto residente. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ser suave en el momento que tengamos que ir a la memoria secundaria. Usando una tabla de páginas o segmentos, el procesador siempre es capaz de determinar si esto es así. O sea, si suave o no suave. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está ejecutando esté en memoria principal. Deja de ser suave cuando tenemos que el sistema operativo tiene que salir de donde está, perdón, de lo que es la memoria principal e irse a la memoria secundaria, ¿no? Cosa que físicamente está a centímetros, es muy costoso para el sistema operativo. El procesador, la CPU, tiene una parte de hardware que siempre está informado sobre quién está y quién no en la memoria principal.
Si el procesador encuentra una dirección lógica que no se encuentra en la memoria principal, generará una interrupción. Esto es importante que lo sepan bien. Genera una interrupción indicando un fallo de acceso a la memoria. El sistema operativo coloca el proceso interrumpido en estado bloqueado y toma el control. Para que la ejecución del proceso pueda reanudarse más adelante, el sistema operativo trae de memoria principal la memoria del proceso que contiene la dirección lógica que ha causado el fallo de acceso. Este fallo de acceso es porque esa parte no estaba en la memoria principal y seguramente estaba en la memoria secundaria. Para eso el sistema operativo realiza una petición de entrada y salida al disco, o sea, el hardware en este caso es el disco. ¿Se acuerdan que las peticiones de entrada y salida se hacían con hardware? Entonces, acá nos está diciendo que se considera un periférico de entrada y salida al disco, donde el sistema operativo puede activar otro proceso que se ejecute mientras el disco realiza la operación de lectura. Acuérdense que el disco era random only memory, perdón, read only memory, o sea que es una memoria solo de lectura. Una vez que la porción solicitada se ha traído a la memoria principal, una nueva interrupción de entrada y salida se lanza, dando el control al sistema operativo que coloca el proceso afectado en estado listo. O sea, memoria principal para que cuando el planificador del mismo sistema operativo lo decida, pueda entrar a la CPU. Aunque se puede cuestionar la eficiencia de realizar esta tarea, ya que el proceso necesita ser interrumpido, veremos dos implicaciones que justifican el uso de este sistema. Puede mantenerse un mayor número de procesos en memoria principal, en lo que se busca. Un proceso puede ser mayor que toda la memoria principal. Eso es cuando se carga tanto los datos como el mismo código puede ocupar más espacio que la memoria principal. Debido a que un proceso se ejecuta solo si está en memoria principal, a la memoria principal se la denomina como memoria real. El programador o usuario perciben una memoria potencialmente mucho más grande, la cual se encuentra en el disco, esta es la que se denomina memoria virtual. Es decir, si bien, ¿cuál sería la memoria real? La memoria real es la memoria principal, es la memoria en la que tiene que estar un proceso para poder ejecutarse. Pero nosotros, cuando estamos mirando, por ejemplo, ahora en este caso, la computadora o el celular que estemos mirando, nos da la sensación de que la memoria que tenemos es mucho más grande de lo que sería la memoria principal. Porque, ¿cómo puede ser que si yo tengo una memoria de 10 GB, por ejemplo, principal, pueda tener en este preciso momento abierto 5 programas que cada uno tiene 4 GB? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que no todo está exactamente, no todos los programas, toda su carga de datos, de código, está precisamente en este momento cargado en la memoria principal, sino que hay una parte que va al disco. La memoria de disco siempre es mucho más grande, pero mucho más grande que la memoria principal. Uno diría, ¿por qué entonces no hacemos una memoria principal como una memoria de disco? Por el valor, básicamente. El costo de tener una memoria principal muy grande, tan grande como la de un disco, es muy elevado. Entonces, por eso es que se utiliza una memoria secundaria más grande que la memoria principal. Es básicamente el único inconveniente. Cuando se desarrollen materiales lo suficientemente económicos como para que eso acontezca, seguramente vamos a manejarnos con mucha más velocidad de la que nos manejamos actualmente, cosa que hasta el momento no ha pasado. Entiendan que lo que es memoria principal es muy rápida, pero muy costosa. La memoria secundaria es más barata, pero más lenta. A su vez, la memoria principal es más pequeña y la memoria secundaria siempre es mucho más grande. Esto de memoria virtual nos sirve a nosotros, insisto, es lo que dice acá, nos posibilita tener la sensación de que estamos frente a un sistema el cual puede ejecutar un potencial de procesos mucho más grande de lo que realmente lo puede hacer. Bien, la página, ¿cómo trabaja el tema de ubicar los procesos que están en la memoria secundaria o memoria virtual? A través de la paginación y la segmentación, de la misma forma que trabaja la memoria principal, pero tiene algunas pequeñas diferencias. El término memoria virtual se asocia habitualmente con los sistemas que emplean paginación, a pesar de que la memoria virtual basada en segmentación también se utiliza. Cuando vemos paginación simple, indicamos que cada proceso dispone de su propia tabla de páginas, que todas las páginas se encuentran localizadas en la memoria principal. Cada entrada de la tabla consiste en un número de marco de la correspondiente página. Para la memoria virtual basada en paginación también se necesita una tabla de páginas, aunque es un poquito más compleja.
acá donde vamos a ver las diferencias. Debido a que solo algunas páginas se encuentran en la memoria principal, se necesita que cada entrada en la tabla de páginas indique si la correspondiente página está presente en la memoria principal. O sea, este P es un dato, es un bit, que tiene que indicar si hay una parte de ese proceso que también está en la memoria principal. Además, esa entrada, la entrada de tabla de páginas incluye otro bit de modificado, que indica si los contenidos de la correspondiente página han sido alterados de que la página se cargó por última vez en la memoria principal. Es decir, además del número de marco y del número de página, como habíamos visto antes, también necesitamos de 2 bits, un bit que se lo llama P y otro M, P de presente y M de modificado, que lo que nos dicen es esto: si la página está presente en la memoria principal, y además el bit de modificado si desde que fue y vino a la memoria secundaria, en algún momento se le hizo alguna modificación al proceso. ¿Qué quiere decir una modificación? Si alguna variable se vio modificada o si se cargó un dato distinto al que había originalmente. Eso es lo que nos indican esos 2 bits que allí figuran. Bueno, viéndolo de otra manera, nosotros tenemos en la dirección virtual número de página y desplazamiento. No obstante, para la entrada de tabla de páginas también tenemos bien este P, este M, este de presente y de modifica, otros bits de control, que no recuerdo ahora bien qué era lo que indicaban, pero son otros sin tanta importancia, y un número de marco. También dentro de lo que es la memoria virtual tenemos lo que es la segmentación. La segmentación permite al programador ver la memoria como si se tratase de diferentes espacios, direcciones o segmentos. Acuérdense que la segmentación, a diferencia de la paginación, puede tomar distintos tamaños. Esta organización tiene un gran número de ventajas para el programador sobre los espacios de direcciones no segmentados. Simplifica el tratamiento de la estructura de datos que puedan crecer. Con la memoria virtual segmentada a una estructura de datos se le puede asignar su propio segmento, y el sistema operativo expandirá y reducirá el segmento bajo demanda. Permite programas que se modifican o recopilan de forma independiente. Da soporte a la compartición entre procesos y soporta mecanismos de protección. En la segmentación simple indicamos que cada proceso tiene su propia tabla de segmentos. Cada entrada en la tabla contiene dirección de comienzo del correspondiente segmento en la memoria principal, así como la longitud del mismo. Esto es importante, porque si no conocemos dónde empieza el segmento y cuál es la longitud que tiene, entendiendo que los segmentos, como dije ya varias veces, a diferencia de las páginas, tienen distinto tamaño, puede ser, y esto ocurre muchas veces, y eso van a ver algunos ejercicios que tienen relacionado a esto, que se dé un valor de memoria, un valor lógico que no se encuentre en la memoria, que no se encuentre físicamente. ¿Por qué? Porque excede, por ejemplo, la longitud del segmento. En el caso de memoria virtual basada en segmentación son un poco más complejas debido a que solo algunos de los segmentos del proceso pueden encontrarse en la memoria principal. Se necesita un bit para cada entrada de la tabla para indicar si el correspondiente segmento se encuentra presente en la memoria principal. Otro bit de control, que es el bit de modificado, que tiene la misma funcionalidad que en la tabla de páginas. Esto es básicamente lo mismo que vimos de paginación. Entonces acá la diferencia con lo anterior es que tenemos el bit de presente, el bit de modificado, la longitud del segmento y dónde empieza ese segmento. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque a diferencia de las páginas, esto tiene distintos tamaños. Lo que también puede ocurrir es que se encuentren algunas direcciones de memoria en memoria virtual que se utilizan paginación y segmentación combinadas. La paginación y segmentación, cada una tiene sus propias ventajas. La paginación es transparente al programador y elimina la fragmentación externa. Por lo tanto, proporciona un uso eficiente de la memoria principal. La segmentación sí es visible al programador, y tiene la capacidad de manejar estructuras de datos que crecen, modularidad, y dar soporte a la compartición y a la protección. Para combinar las ventajas de ambos, algunos sistemas por medio del hardware del procesador y del soporte del sistema operativo son capaces de proporcionar ambos. Acuérdense que tanto la paginación como la segmentación reducían la posibilidad de las distintas fragmentaciones externas, de la fragmentación externa sobre todo. Entonces, utilizar una combinación entre paginación y segmentación posibilita que esto se reduzca. Si bien era poco ya la fragmentación externa que ocurría, con esto ocurre menos. En un sistema combinado de paginación y segmentación, el espacio de direcciones del usuario se divide en número de segmentos. Cada segmento es dividido otra vez en número de páginas de tamaño fijo.
como que tenemos segmentos y dentro de los segmentos páginas fijas, muy parecido a lo que vendría a ser una hoja, un renglón en una hoja cuadriculada. Imagínense un renglón en una hoja cuadriculada donde eso sería el segmento, y dentro del renglón tenemos cada cuadradito que eso serían las páginas. Desde el punto de vista del programador, una dirección lógica sigue conteniendo un número de segmentos y un desplazamiento dentro del segmento. Otra vez, con dos valores, con dos datos, podemos encontrar la dirección que queramos. Desde el punto de vista del sistema, el desplazamiento del segmento dentro del segmento es visto como un número de páginas y un desplazamiento dentro de la página incluido en el segmento. Bueno, es básicamente esto mismo que les estuve diciendo, que tenemos la dirección virtual, se proporciona a través del segmento de la página, el número y el desplazamiento. Tenemos los bits de control, de presente, de modificado, otros bits, la longitud del tamaño del segmento y el comienzo del segmento. Y de esta forma es como se verían dentro de lo que sería el sistema cuando se utiliza segmentación y paginación de manera combinada. Bien.